Bueno, mientras te escuchaba, Ana Clara, estaba pensando en un libro que salió en la década de los 90 de Jaime Barilco, El miedo a los hijos. Son esos libros así, más bien bestseller, los accesibles para el gran público. Y él comienza ese libro con una carta, la carta al padre de Kafka, ¿no? Donde Kafka describe ese padre autoritario, ese padre cruel, ese padre despótico. Y lo que va diciendo Barilco desde la filosofía, digamos, él se dedicaba a la filosofía, que hoy era todo lo contrario, lo escribe en los 90. Es decir, que ese padre autoritario al que los hijos le temen, ahora es al revés. El padre le teme a los hijos, teme ser riguroso, teme poner límites, y entonces se revierte esa ecuación y genera también, o sea, esos dos padres, esos dos extremos son inconvenientes para la crianza de los hijos, ¿no? Porque los límites son necesarios. Exacto. Ustedes son muy jóvenes. Yo recuerdo cuando allá en los 70 se había instalado mucho esta cuestión de que los padres no tenían que ponerle límites a los hijos. Ahí se empezó a generar, se creó una escuela para padres. Estaba Eva Giberti, Cardó, su esposo que era pediatra. Ella después, los dos se arrepintieron de eso y se rectificaron. Dijeron, no, los padres tienen que poner límites. La cuestión es el cómo. Exacto. No el límite, sino el cómo poner ese límite. Pero esa figura paterna es la que se ha ido declinando, exacto, diría Lacan, y creo que tiene que ver también con todas estas violencias que estamos viviendo, porque el Estado también tiene que aprender a poner límites. El Estado de Derecho, el Estado protector, este debate que hemos tenido sobre políticas de seguridad tiene que ver con eso. Exacto. ¿Cómo pone límites el Estado, ¿no? Sobre todo en un país que ha vivido tantas dictaduras militares, la palabra represión es una mala palabra para nosotros. Por eso preguntaba a Ana esto de lo generacional. Claro. ¿Qué hay ahí en cómo fuimos criados nosotros, en cómo criamos a nuestros hijos, que se pone en juego la capacidad de inscribir o no la ley al momento de enfrentarse con todo lo que hay afuera de la esfera íntima? Sí. Y es el desafío que tenemos hoy. Sí. No, me acordaba de cuando me comentabas a Kafka y las características de ese padre, pensaba que son las mismas características que Kafka le atribuye al Estado. Exactamente. Y a su forma visible, que es la burocracia, que es desmedidamente cruel, despótico, que trata como un hijo que puede aceptar cualquier cosa a los ciudadanos. Es un paralelismo interesante, se ve que mantiene una línea. Claro, bueno, Carta al Padre, yo lo tengo el libro, es una edición viejísima, pero él ahí cuenta el sufrimiento de que lo hemos tenido, porque me incluyo, muchas generaciones con padres autoritarios. En mi caso la madre, porque mi papá había fallecido, pero también de poner límites de una forma que cruel, porque es una forma cruel. La escuela también, como institución, ponía límites de manera muy cruel. Los alumnos le tenían miedo a los profesores, y cuando yo empecé a ejercer la docencia, eso se va modificando, y los profesores empezaron a tenerle miedo a los alumnos. Exacto. Y a los padres de los alumnos que venían a quejarse porque el hijo sacó una mala nota o repitió de grado. Entonces eso se fue revirtiendo. Los 90 fueron una bisagra en nuestro país. Y hubo casos donde esa violencia llegaba al extremo físico. Sí, hubo noticias de que iban los papás en desacuerdo a pegarle con el a la maestra. Un papá que no puede manifestar su autoridad y su responsabilidad entre palabra y acto, y traslada esa falta de autoridad también a la autoridad fuera de la casa, a la institución escolar, que es el docente. Sí. Hoy por hoy sucede mucho eso. También los chicos mismos llegan al impacto corporal con los docentes, ¿no? Sí. Y ahí se ve esta distinción está buena hacerla entre lo que es el límite como referencia, que es lo que a uno le permitiría como niño, por ejemplo, orientarse en la vida, y otra cosa es lo despótico, ¿no?
el padre de la horda de Freud, digamos, ¿no? Sí. Esto que es como esta cuestión tremenda que no es donadora de un recurso simbólico, sino que es un corte casi sin ley, caprichoso, podríamos decir. Y otra cosa es el límite, que es donador también de lo simbólico, podríamos decir. Nosotros no relacionamos el amor con los límites. Es como que el amor es lo contrario a los límites, siendo que es un acto de amor poner límites. Exacto. Porque a los hijos no es fácil ponerles límites, al menos en esta época. Exacto. Había otra época donde las instituciones estaban muy reguladas, muy definidas. Nosotros venimos también, sobre todo de la dictadura del 76 al 83, cuando se comienza a revisar el proyecto autoritario en educación, el proyecto autoritario en la familia, y nos vamos para el otro extremo en la década de los 90, que también fue una década gobernada por políticas neoliberales. O sea, no es casual tampoco que se dé eso. Guillermo Biols decía, ya los jóvenes no quieren ser adultos, los adultos quieren ser jóvenes. Que fue toda esa época donde las madres querían vestirse como las hijas, competir. Hubo casos de mujeres que competían con las hijas. Los padres también querían ser jóvenes en su aspecto, porque también había un consumo ahí y un mercado que ofrecía estos productos donde uno aparece joven. Exacto, ¿no? Ser joven siempre. Claro, ¿no? eternamente. Y se va prolongando la adolescencia, todo este debate que se dio, que la adolescencia cada vez se extiende más. Empieza antes y termina después. Entonces tenés 30 y pico de años y seguís siendo un adolescente. Sí. Y bueno, eso tiene que ver con la falta de límites, creo yo, ¿no? Sí. Y eso, por ejemplo, ¿cómo se ve en la clínica? Eso se ve, vos, digamos, como psicoanalista. Sí, se ve mucho cuando trabajamos, yo trabajo mucho con niños y adolescentes, niños muy chiquitos, o sea, de 2, 3 años, y después adolescentes también, ya preadolescentes, 10, 11. Y se ve mucho esta falta de referencia, digamos, ¿no? Entonces, en la escuela aparece justamente violencias, aparece que algunos chicos no pueden soportar la espera, ¿no? Ahora, esto de lo espacial y el tiempo, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hacer tal cosa, después salimos al recreo. Esa espera no es soportada, entonces se golpean o digamos, ellos le llaman molestar a sus compañeritos, o se levantan y empiezan a pegar. Les cuesta mucho ubicar por qué lo hacen, generalmente, no tienen palabra para decirlo. Y cuando, por lo menos yo elijo trabajar mucho con los padres, cuando trabajo con niños y adolescentes, cuando uno va a la entrevista con el padre, lo que aparece es que en la casa no hay palabra, no hay encuentro, a veces hay violencia en la casa, entonces se reproduce en la escuela. Entonces la forma de poner el límite es, a veces es golpearlos, entonces eso es una reproducción luego con sus compañeritos, digamos. Sí. Y aparece esto, ¿no? De esta angustia por parte de los padres de no sé qué hacer, ¿no? O frases de me siento la hija de mi hijo, ¿no? Aparece esto. No sé cómo ponerlo al límite. Y después muchos relatos en relación más que nada a, el famoso colecho, que está muy de moda. Ay, a ver, ¿qué vas a decir? Que lo están extendiendo hasta la adolescencia, el colecho, ¿no? Están como esa cuestión de no poder separar los espacios, los tiempos, tener una intimidad. Y eso después repercute porque, digamos, el chico va a la escuela, empieza a tener empieza como el camino o el proceso exogámico, entonces empieza a tener contactos con otros y el espacio y su tiempo no está conformado íntimamente, porque está totalmente pegoteado, por decirlo rápidamente, con la madre, por ejemplo. Claro. ¿No? Estoy hablando de chicos de 6, 7 años durmiendo con sus padres, digamos, claro. ¿no? ¿Qué repercusión tiene eso en la vida luego social? ¿Cuántos debates se dieron en la psicología? Porque no tanto en el psicoanálisis, pero toda esta disciplina, psicología del desarrollo, psicología evolutiva, porque pasaban de
el bebé cuando nace tiene que estar con la madre. El bebé cuando nace tiene que ir a la nursery inmediatamente. Y las mujeres íbamos a parir en medio de todos esos debates. Cómo la cuestión del parto, previa al parto ya también había diferentes formas de entender si era una cuestión natural o era una cuestión donde la mujer embarazada parecía más una enferma, una persona enferma, que una persona que está en un proceso totalmente natural de gestar un bebé y tener un bebé. Sí, ¿no? Es interesante eso, porque está muy comandado todo el embarazo y la maternidad por lo que hay que hacer. Claro. ¿No? Y eso va cambiando. Un montón de expertos que te dicen. Sumamente medicalizada la mujer embarazada Sí. y a disposición pasiva, paciente, del profesional que sí sabe lo que tiene que hacer y, bueno, poner una posición obstétrica cómoda para el profesional e incómoda para la mujer parturienta. Por eso eso empieza ya en la panza de la mamá, digamos, empieza todo esto. Sí, empieza todo. Sí, otro modo de biopoder. Podríamos pensar fácilmente. Sí. Que cambia mucho con el tiempo, y ahora, digamos, hay como una, si se quiere, bajada de línea en relación a esto de, cuánto tiempo amamantar, el tema del colecho también, pero siempre son como cuestiones muy cerradas que se bajan a, cómo vivir la maternidad. Es todo un tema que podríamos decir es singular también. Sí. Ese nos va a llevar muchos programas, ese tema, porque cuando comienza el proyecto de las sofistas, comienza con poemas. Y yo me di cuenta al revisar esos poemas y a las mujeres a las que se los dedicaba, que todas las mujeres estamos atravesadas por la cuestión de la maternidad. Aún las que nunca tuvieron hijos, aún las que quisieron tenerlos y no pudieron, las que no lo tuvieron porque en la vida no se les dio esa oportunidad. Muchas mujeres que perdieron embarazos o que perdieron hijos. Y cuando estábamos con Diego Rolón, que hace las ilustraciones, que ya en cualquier momento sale el libro, ahí estamos, pero él hizo las ilustraciones de 15 de las 30 mujeres de los poemas. Y fuimos a sorteo de qué mujeres entraban en la tapa, en el dibujo de la tapa, porque yo no quería priorizar una sobre otra. Y quedaron Frida Kahlo, Eva Duarte de Perón y Marilyn Monroe. Y cuando las vi a las tres en la tapa, dije, bueno, las tres tuvieron esta cuestión de no poder tener hijos. Marilyn perdió un embarazo, Frida también. Y bueno, de Eva hay un biógrafo que dice que ella perdió un embarazo. Entonces, justo salió eso, ¿no? Que fue al azar, pero las tres tenían eso en común, porque había un deseo en las tres de ser madre, que se vio frustrado. Y la maternidad nos atraviesa en una sociedad patriarcal, digamos, lo cual también hay que contextualizarlo. Ser madre en el patriarcado. Exacto. Sí, siempre hay una pregunta por la maternidad. Sea porque uno la desee o no la desee, porque siempre una pasa por esa pregunta o está bueno que una pase por la pregunta por la maternidad. ¿No? Por decidir tener hijos o no, pero es una pregunta hacerse, digamos. Claro, porque ahí también nos atraviesa la maternidad esa decisión de algunas mujeres de no ser madres. Exacto. Por eso también y lo atraviesa, por supuesto. Ya atraviesa sea porque también. lo decida o por un lado o por el otro. El otro día yo compartí en mi muro de Facebook esta noticia cruel, triste, de una mujer que dejó en el basural una bebé recién nacida, que estaba viva todavía, la autopsia dice eso. Y ella dice, dejó una carta donde dice, quiero dejar esto que fue un error. Y de nuevo lo que hablábamos en la editorial del programa, ¿cuál es el valor de una vida? ¿No? Alguien que en esa situación, que no sabemos cuál es, porque no sabemos por qué lo hace, ella dice que fue un error, pero es un ser humano, es su hija. Es decir, ahí hay algo también muy complicado que está ocurriendo, no es la primera vez que ocurre. Y lamentablemente, bueno, esta pregunta hay que hacérsela.
¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que nos da valor a una vida? Porque por lo general la pregunta siempre es la del sentido. ¿Qué sentido tiene una vida? O si yo le encontré sentido a mi vida, o cuándo le voy a encontrar un sentido. Pero esta pregunta del valor, ¿cuánto vale un ser humano? ¿No? Un valor ético, por supuesto. Por eso yo hago la distinción entre valor y costo, ¿no?